Tienes tú que controlarte, ¿no? Es una responsabilidad que tienes. Yo también tuve que aprender a controlarme con los libros, ¿no? Esa voracidad enorme, o sea, yo lo pasaba a veces muy mal, ¿no? Porque era decir, estímulos y cosas que me decían que me parecían interesantes y dices, ¿cómo no he podido? Y era casi sentirme, casi castigarme, decir, ¿cómo no has podido todavía esto? De tu propia mente, ¿no? Totalmente. O de repente imagínate que descubres, no sé, el mundo filosófico de la India y dices, no he entrado en esto, entonces ¿cómo puede ser esto, no? O de tal teoría científica o de sobre todo en la adolescencia, ¿no? O sea, fue una locura. Bueno, pero es que era también, no sé si un vía crucis o llámalo como quieras, pero era un proceso o una iniciación casi, ¿no? Era pruebas casi de iniciado que yo tenía que pasar en ese momento. ¿Necesitabas eso en tu vida para poder estabilizarte? Claro, yo no me... Sí, o sea, no me arrepiento y no he sido infeliz, ¿no? Como muchas veces... es verdad que estuve muy aislado de las personas de mi edad desde que era un niño, pues casi desde los 5 o 6 años. O sea, de hecho conservo un amigo. Solo uno de esa época. Sí, que está casado y con hijos y tal, y muy le tengo un aprecio enorme y de hecho nos vemos de vez en cuando. Y claro, pero hay un momento como, yo recuerdo como los 5 o 6 años que prácticamente rompí. A ver, este es casi la excepción, ¿no? O sea, cuéntame, mira, me parece... pero claro, era muy interesante. Es que yo, o sea, no era culpa ni de ellos ni mía. Es que yo en ese momento necesitaba otra cosa. Es que yo estaba continuamente enfrascado en preguntas, yo quería estar con adultos haciendo preguntas, siempre preguntando, ¿no? Era una curiosidad intempestiva y era algo indoblegable, prácticamente es que no podía contra ello, ¿no? Necesitaba saber, preguntando continuamente a los adultos, me gustaba estar más. Yo digo, cuando yo iba al recreo en el colegio, yo quería hablar con las profesoras que vigilaban el recreo. Me decían, no, tienes que jugar con los niños. Y claro, no. Entonces, claro, yo estaba ahí en un dilema porque en clase me aburría, pero fuera el recreo era casi peor, porque decir, ¿ahora qué tengo que hacer? Yo no quiero jugar al fútbol, no me gusta hacer esto. Entonces, ¿qué hago? Yo quería aprender, ¿no? Pero claro, desarrollé un mundo interior muy amplio, ¿no? Pues incluso cuando estaba en clase me pasaba hasta después, y me sigue pasando todavía a veces, ¿no? Que estás en una charla, en un seminario, en una conferencia, y yo siempre estoy como anotando en los márgenes mis propias ideas. Qué bueno. Pues esta idea veo esta insuficiencia, voy luego a investigarlo por mi cuenta, o cosas que se te ocurren, ¿no? O sea, siempre esa divagación es algo que viene desde que yo era un niño, o sea, que yo me entretenía solo, o sea, yo pasaba mucho tiempo solo, necesitaba estímulos intelectuales, pero luego necesitaba también mucho tiempo conmigo. Entonces, el alejamiento del resto no fue algo, no quiero culpar ni a otros ni a mí, es que en ese momento era una necesidad. Pero luego con el tiempo me di cuenta de que es que eso era también una visión muy pobre de la vida, que no todo en la vida es conocimiento. Claro. Y que la sabiduría, que lo repito, trasciende el conocimiento, en el sentido que entendemos por conocimiento, ¿no? En el sentido casi de proposiciones validadas que nos dan información sobre el mundo y sobre nosotros mismos. No, sino de comprensión de sentido. La vida es más que la teoría. De principios, no está solo en los libros, no está solo en un sistema de conocimiento, no está solo... está también en intercambiar, en conocer, en los dialogar. Intangibles, ¿no? Completamente. No todo está escrito y estipulado. Hay cosas que no se pueden ni explicar, pero efectivamente, existen, ¿no? y comprendes también otras realidades, ¿no? Y te muestra que, bueno, los seres humanos en nuestros sistemas filosóficos y científicos intentamos condensar, simplificar la complejidad del mundo, y es bueno, suficiente complejidad ya hay en el mundo, vamos a intentar buscar... categoricemos un poquito, ¿no? Modelos, categorizar, no está mal, es hasta está necesario. Bien, está útil. Pero claro, la realidad siempre desborda nuestras categorías. Entonces, yo ahí me fui abriendo más. Es verdad que siempre he necesitado y lo sigo necesitando ese mundo interior, ese tiempo para mí, pero viendo que puedo aprender también muchas cosas, no solo de los teóricamente sabios, no solo de profesores, no solo de doctores, no solo de investigadores, de estudiosos, sino de mucha gente. Al final de todos puedes aprender y a todos puedes enseñar. Y eso es algo que me ha... Bueno, ahí fui cambiando, ¿no? Yo también es cierto que durante quizá mi adolescencia, que yo siempre he sido muy diplomático, no intentar... Sí, pero tenía también cierto elemento un poco misantrópico, porque como también me había sentido aislado y rechazado, y en el fondo era en parte culpa mía, ¿no? Porque, bueno, culpa mía, es que era mi naturaleza, no podía evitarlo. Claro. Pues entonces decir, esta humanidad ignorante no me va a comprender, o sea, bueno, pues ellos están ahí, pero yo estoy... Sí, hay un elitismo que nace un momento... Pensando, claro, y tú estás en tal, pero yo estoy pensando en cuestiones filosóficas sublimes, ¿no? Y tú estás mirando el Gran Hermano. Claro, exacto, un poco, pues sí. No, bueno, claro, a ver, no lo voy a ocultar, en ese momento, ¿no? Lo decía. Y luego, claro, en mi caso también es verdad que el tema de la fama, o bueno, el ser conocido desde pronto,
claro, me abrió a un mundo que para mí era también lo que yo siempre había soñado, ¿no? Que era poder, pues podía conocer a quien quisiera, podía conocer a sabios, a escritores, a filósofos, a premios Nobel, a ir a muchos países. Entonces me relacionaba con adultos, que era lo que yo quería. Entonces, claro, eso evidentemente reforzó, intensificó de una manera innegable el alejamiento, ¿no? Con respecto a las personas de mi edad. Y claro, y te pueden soberbecer aún más, ¿no? Decir, bueno, tal, no me rechazabais, no estabais a tal, y mirad ahora, ¿no? O sea, a mí la gente me admira. Y eso luego al final, hay un momento en el que cambié. Me di cuenta de que mi felicidad, mi bienestar, mi sentido de realización iba a venir también de conectar con otros seres humanos. No solo de intentar contemplar el mundo como una especie de... Sí, esponja de conocimiento. Ojo... observador neutro, omnisciente, ¿no? Que está desde y mira estas criaturitas, desde arriba, ¿no? Esto, vamos a decir. Dices, no, es que tú eres eso, es que tú eres también mundo. Es decir, es que por mucho que intentes alejarte, tú al final eres mundo. Y es que es tu mundo. Y eso me... Bueno, todas estas experiencias, yo reconozco que he tenido una vida muy atípica, llamémoslo así, peculiar, y desde bastante pequeño, desde que era un niño, pero todos al final... La cuestión es qué lecciones extraes, ¿no? Y a mí me ha enseñado mucho. Yo eso luego lo intento reflejar en mis discursos, sean cuando vengo pues a un podcast o en mis libros, etcétera. De todo eso, a mí que me ha enseñado de la vida, que se podría resumir en eso, ¿no? En intentar prejuzgar lo menos posible y estar siempre abierto también a nuevas posibilidades, a enriquecerte intelectualmente, a elevarte y ser consciente de que siempre vas a convivir con la paradoja de tus límites, pero también del deseo de trascender esos límites y de la posibilidad de hacerlo. Yo hay cosas que pensaba que eran como sueños cuando era un niño y luego los vas a veces consiguiendo, ¿no? Incluso pues publicar libros, desarrollar tu propia visión del mundo, tu pensamiento, tu filosofía, conocer a ciertas personas y luego lo has ido haciendo. Entonces, bueno, siempre estar abierto, ¿no? A posibilidades, pero nunca despreciar a nada ni a nadie. O sea, intentar eso, tener una mente abierta, que no significa una mente sin criterios, justo lo contrario. Es que la abres por aquellas direcciones, dentro de ese infinito de direcciones, aquellas direcciones que te van revelando verdades más profundas del mundo. O sea, una cosa es ser humilde y la otra es ser un veleta, ¿no? Obviamente. Claro, tienes que tener ahí también tu propio criterio. Humildad, pero también autoridad. Humildad, entusiasmo, autoridad. Yo creo que son tres. Y ahí, pero ya te digo, eso es una cosa que a mí me enseñó, de que a veces... bueno, aunque parezca que no me... Bueno, en esa época yo no me relacionaba mucho y era muy difícil para mí, era casi una tortura, ¿no? Desde que hablo como... Es que no me gustaban todo, ¿no? Incluso el lenguaje, el pensamiento, las ideas, y yo estaba siempre... Pero luego nunca subestimes, ¿no? O sea, nunca sabes... También a posteriori es muy sencillo hacer estos juicios de valor, porque al final, claro, cuando tú estás ahí viviendo esas situaciones, lo ves desde tu punto de vista. Yo creo que era lo que necesitaba en esa época, fue positivo. Yo siempre diría a las personas que están en una situación similar, ¿no? Que pues también ciertos niños de altas capacidades y todo el problema educativo, ¿no? Que eso conlleva que no desesperen, o sea, que no se entristezcan, o sea, que luego al final siempre hay... O sea, aprovechar la mente que tienes, y cuando es una mente especial tienes más responsabilidad aún. O sea, no te sientas... o sea, no te sientas perjudicado por ser especial. O sea, y no sientas que tener una mente especial es una carga. Al final es una bendición y es algo que yo creo que puede aportar a la humanidad. Y tú tienes esa gran perspectiva. No te fijes en si estas personas no te entienden, si te desprecian, si se ríen porque no están a esa altura, lo que sea. Da igual, tú mira, volvemos a la perspectiva. Sí, claro. Tú mira, yo con esto ¿qué puedo hacer por la humanidad? O sea, y ya está. Y que no te comprendan en ese contexto, pues luego cambia de contexto. Al final, luego la vida te va dando cada vez más oportunidades. Y hay personas que a lo mejor pues no te vas a poder entender nunca con ellas y tampoco te esfuerces demasiado, no eres el redentor del mundo, ¿no? Claro. No es esto... Luego hablaremos un poco del tema inteligencia, que me interesa mucho, porque ¿qué es la inteligencia? ¿No? Claro. Eso daría, porque para muchas capacidad conversaciones... de abstraer, capacidad de conectar. Claro, hay muchas inteligencias. Es inteligente el inculto que es muy pillo y que se ha salido siempre con la suya, el que tiene mucha inteligencia emocional y sabe controlar recintos enteros con su palabra, es el que está encerrado en una biblioteca aprendiendo. Claro, es muy difícil que alguien domine todas las inteligencias, es casi imposible, ¿no? Me gustaría un poco, ahora que estabas contando esto, para que la gente también conozca, a mí me interesa, claro, ese Carlos niño, ¿no? Porque es curioso, es peculiar, y tú lo dices, es curioso, ¿no? Incluso para mí, yo ahora cuando vuelvo, o sea, porque, lo recuerdas ahí, ¿no? Sí, es que, a ver, es verdad que, bueno, pues los años
sea, pero a veces me siento como muy distinto y digo, pero este era yo. O sea, incluso a veces me sorprende y digo, qué difícil tuvo que ser para él, ¿no? A veces lo pienso y digo, claro, pero es que eres tú mismo, qué difícil fue para ti. Claro, ¿en qué tipo de familia te crías? Es decir, ¿es una familia que ya desde el primer momento te como nutre de mucho conocimiento o no va por ahí? Pues no, o sea, fíjate, yo vengo de una familia pues de clase media, o sea, en Coslada, que es una localidad que está justo pegando a Madrid. Yo soy el mayor de 2 hermanos, soy el primero que fue a la universidad. De hecho, en mi familia, incluso en primos, hermanos, en tal, o sea, en ¿No extenso, tenían estudios superiores universitarios? No. Pero es verdad que siempre, por ejemplo, una curiosidad intelectual enorme, ¿no? Teníamos libros de arte de Egipto, no muchos, pero había algunos. Y yo era, o sea, un libro lo devoraba, ¿no? Con que hubiera uno. En mi caso, o sea, a mí lo que siempre ha sido, yo lo que recuerdo y lo que a mí me cuentan, pues familias, tíos, primos, vecinos, etcétera, era eso, que era siempre como muy inquieto, ¿no? Que siempre estaba planteándome preguntas y que siempre quería eso, aprender, y que hablaba muy claro, ¿no? O sea, claro, que es una cosa que tú digamos que hablabas como un adulto. Hablaba como un adulto, ¿A qué edad tú más o menos te dicen que ya tenías una conversación casi de adulto? Pues a ver, o sea, que empezara a hablar ya con cierta tal a partir de los 2 años y medio. Sí. O sea, entre 2 y 3 años tú podías hablar más o menos como un adulto promedio. Hombre, bueno, claro, con una voz más de niño, con alguna niña tal, pero podías tener una conversación. Sí, yo por ejemplo sí recuerdo 4 o 5 años, ya cuando tenía 4 o 5 años, a mí eso me lo recordaba mucho vecinos, ¿no? Que bajamos al parque y que decían, yo me quería acoplar, ¿no? A conversaciones de adultos y que eso les resultaba, sí, que hablaba con una claridad que les parecía alucinante, impresionante, ¿no? Que iba, por ejemplo, pues a veces iba la calle, imagínate, en el autobús o en el tren con algún familiar tal, y entonces yo hablaba, mira, abuela, el tren está en vía muerta, ¿no? Porque a mí me encantaban los trenes. Entonces me acuerdo de mi abuela a Alcalá de Henares y me iba en el tren y digo, mira, el tren está en vía muerta. Y entonces decía así como con mucha claridad y entonces era como que había pasajeros que se ponían a mirar, ¿no? O sea, decía de dónde venía, ¿no? Sí, yo es una cosa que siempre me he sentido muy cómodo con el lenguaje. O sea, siempre para mí ha sido, bueno, al final el lenguaje es el hogar, ¿no? Del ser humano, es nuestra casa, ¿no? Que seríamos sin lenguaje. Pero en mi caso, tanto el oral como el escrito siempre es algo donde me he sentido muy cómodo, ¿no? O sea, que podía expresar mis pensamientos, ¿no? De una manera muy clara. Y yo digo, pues efectivamente tiene que ser terrible cuando tú piensas y no eres capaz de expresarlo bien, tiene que ser horrible. Yo en eso siempre he tenido la ventaja, y de niño yo recuerdo eso, que me expresaba con mucha claridad y luego que era muy independiente. ¿Sí? O sea, sí. A mí, tu rollo, ¿eh? Sí. O sea, en eso era, pues incluso en el recreo dando vueltas solo. Sí. O sea, era... ¿Y tú en ese momento que en el recreo eras tan diferente a los otros niños, a ti en ese momento te incomodaba, te hacía sufrir? No. ¿O te daba exactamente igual? Me daba un poco igual. O sea, era como, no, o sea, cero. No sé, me sentía distinto, pero gozosamente distinto. Vale. Podríamos decirlo. O sea, sí, no era, con tragedia. No era dolorosamente distinto, como hay mucha gente, pero sí era consciente de que era distinto. Lo fui desde muy pronto. O sea, eso lo recuerdo incluso desde ya casi cuando empezó a ser obligatorio. Yo no fui a guardería, mi hermano, por ejemplo, ya sí, pero ir a preescolar tal y ver a casi todos los niños llorando y yo no. Yo era eso como muy independiente, impasible. Yo es que estaba en mi mente. Es que yo lo que recuerdo en todos esos años, y es una cosa muy curiosa, incluso más, o sea, incluso en los años ya, fíjate, claro, cuando empezaría la tele con 12 años, ya ha pasado un tiempo, pero yo estaba siempre luego en mi mundo. Fíjate. O sea, yo tenía como muchísimo, incluso cuando venía de la tele tal, llegaba y luego me tenía que poner a leer mis libros o me ponía a hacer cosas, o sea, no, como que no me perturbaba de todo lo externo. O sea, siempre he tenido esa capacidad de abstracción casi propia, ataraxia, ¿no? Llámalo como quieras, Fíjate, casi estoica, pero cierta imperturbabilidad que en el fondo nacía de que es que yo pasaba mucho tiempo con mis propios pensamientos. Entonces era, y es curioso porque incluso a veces pues tengo cosas que yo escribía, ¿no? Con 9 años, con 10 años, etcétera, y a veces lo miro. Una vez me acuerdo que estaba con unos amigos y tengo muchas así en el trastero o en tal, tengo ahí escritos. Y digo, voy a ver qué escribía. Y yo ya tenía como ideas claras, te lo prometo, ¿eh? O sea, que lo lees y no te da vergüenza ajena, sino que dices, no, de hecho, ahora, por ejemplo, acabo de publicar un libro que ha salido, que son casi 700 páginas, Filosofía de la ulterioridad, que son casi todos mis escritos filosóficos de adolescencia, de 14, 15, 16 años. Y te prometo que a veces los miro y digo, o sea, que hay pensamientos que digo que no sé si se me van a volver a ocurrir después, ¿no? O sea, que hay cosas, que esto es otra cosa que yo siempre hago, cuando se te ocurre, siempre digo, cuando se te ocurre algo, escríbelo, o sea... captura, agarra el pensamiento, o sea, no lo dejes escapar, ¿no? Y yo además siempre he sido muy ambicioso intelectualmente, ¿no? Yo incluso cuando era niño, incluso con 5 o 6 años, yo iba
Y ya cuando empecé a ir a la biblioteca está Margarita Nelken, que fue a partir de los 7-8 años, iba por las tardes, y yo pasaba y decía, yo voy a escribir un libro como estos que estoy viendo aquí, ¿no? O sea, esto lo tengo que hacer. Fíjate. Pero más ambicioso, es decir, yo quiero algo que trascienda. Sí. O sea, no me conformo con mi colegio, Coslada, Madrid, España, yo quiero hacer algo. Algo, pero te prometo que era algo grande. Por supuesto, siempre en toda ambición hay un rastro de vanidad, eso es inevitable, ¿no? Es un motor también en el ser humano, no lo vamos a... Pero usemos bien las pasiones, ¿no? También lo negativo. No, pero era sobre todo esa vanidad, pero si estaba asociada a un logro real. Es decir, a que yo realmente fuera a escribir algo grande, fuera a tener una idea realmente poderosa, ¿no? Para el ser humano. O sea, no era... Por eso incluso cuando yo iba a la tele, y claro, yo era famoso, entre comillas, ¿no? Porque la gente te conocía. Aquí en España se sigue... Hombre, era programa top de la televisión española. Más del 40% de share, ¿no? Y todo esto que era de audiencia. Entonces me paraba muchísima gente. Pero yo interiormente, porque es que yo estaba pensando en, bueno, pero esto no es nada, esto no es a lo que yo aspiro. Yo quiero algo que pueda perdurar. O sea, algo que sea una aportación a la humanidad. Entonces, aunque me estén pidiendo autógrafos, vas a un restaurante de tal, me acuerdo con 12 años se te invitaban estos, tal, y salía tal, ay, pues firman el libro, que mira quién estuvo ayer, el día anterior, estuvo el rey, no sé qué tal. Sí, eso te ocurre. Algunos famosos me ha ocurrido, incluso me ocurrió una vez en Alemania que había estado comiendo el día anterior, te prometo que no me lo invento, entonces Cardenal Ratzinger. O sea, que fíjate, era como si Joseph, y me enseñaron. Dice, el futuro papa. Claro, vaya, que era cardenal en ese momento. Sí, claro. En Münster, un verano que pasé en Alemania, me invitaron a comer a un sitio tal, y fíjate, bueno, o sea que a veces el tener cierto, claro, te abre unas opciones que ha sido realmente, me siento un privilegiado, o sea, desde que era niño. Y también te da la libertad de que luego no tienes que buscar la fama. Porque como ya sabes, dices, bueno, pues está bien que te paren, que te reconozcan, pero tampoco va mi vida en ello. Pero es que sobre todo, yo te prometo, yo es que estaba realmente pensando en hacer algo trascendente, en buscar el conocimiento, en investigar. Pensar, fíjate, el verano del 99, que era... Yo estaba en Crónicas Marcianas y tenía mucha repercusión. Todo hay un mes entero del verano que yo lo pasé trabajando en la biblioteca del Museo Arqueológico de Madrid. ¿Ah, sí? Me dieron un permiso especial. Esto es a veces una de las ventajas que tiene el ser... Sí, el ser conocido. Pues pues hace poco, por ejemplo, que estuve en Estambul y bueno, pues por ciertas unas circunstancias estuve con el director del nuevo Museo de Santa Sofía, luego el del Yacimiento Arqueológico de Éfeso. Tiene cosas malas, pero también tiene cosas muy buenas. Pues a veces tiene eso, ¿no? Y has conocido a gente interesante y después dices, mira, lo aprovecho para bien. Claro. Pero en esa época, fíjate, y el verano lo aproveché para estar en la biblioteca del Museo Arqueológico de Madrid. Yo iba todas las mañanas en tren en cercanías desde Coslada, trabajaba toda la mañana y luego me volvía para escribir mi libro sobre los orígenes de la civilización egipcia, que luego se publicó con el título El nacimiento de la civilización egipcia. O sea, yo quería seguir investigando. O sea, que incluso aunque estaba en tal y te invitaban a eventos, etcétera, no iba... O sea, yo iba... Vale, la televisión sí, me gusta comunicar, me gusta transmitir, me gusta lanzar, pero luego es como... Mi mundo no es ese. No. Mi mundo es... O sea, era como despliegue, repliegue. O sea, expansivo, pero luego yo tengo que seguir. Y sobre todo porque no me sentía satisfecho conmigo mismo si no lo hacía. O sea, me pasa incluso ahora, ¿no? Si escribo algo y no tengo alguna idea original o un pensamiento profundo, no me siento... O sea, esa autoexigencia no me siento en paz. Fuerte que tienes contigo, lo has tenido toda tu vida. Porque yo siento una responsabilidad, yo soy consciente de que efectivamente he nacido con una mente especial y unas posibilidades determinadas que me han abierto a horizontes de reflexión, a horizontes de pensamiento, de conexión de conocimientos, y dices, yo eso lo tengo que aprovechar. Y luego la vida es que se pasa el tiempo también muy rápido. Por un lado miro eso, pero han pasado casi 30 miedo años. Eso, me da mucho desde miedo que yo iba a esa biblioteca. Un cuarto de siglo pasa así de rápido.